Estados Unidos en la profecía. Este gran país de América, cuna de la libertad, ejemplo constitucional para todos los países del mundo. Pero ya Estados Unidos ha cumplido su rol. Dios levantó este gran país con este propósito de poder tener plena libertad en el mundo para poder predicar el evangelio eterno. Precisamente, si recordamos la historia, la supremacía papal, cuando el poder romano, Roma se dividió en 10 naciones, vimos que se dividieron en 10 tribus. De ahí salieron los anglosajones, que es Inglaterra, los alamanes, que es actualmente Alemania, los francos, que es Francia, los burgundios, Suiza, los suevos, Portugal, los visigodos, que es actualmente España, y los lombardos, que es actualmente Italia. Érulos, ostrogodos y vándalos no existen, porque dentro de esos 10 cuernos, dentro de esas 10 naciones, surge una nación pequeña o surge un cuerno pequeño. Ya esa bestia, o sea, el dragón de Apocalipsis 12, no se le ven 10 cuernos, se le ven 11 cuernos, porque dentro de esos 10 sale ¿qué? Un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño iba a hacer guerra contra 3 cuernos originales del Imperio Romano. Precisamente los lombardos, Italia, convierten a Roma en su capital. Dentro de Roma nace un país de 44 hectáreas, llamado ¿cómo? El Vaticano. Este poder, en el año 538, destruyó el último poder arriano, érulos, ostrogodos y vándalos. De ahí, desde el año 538, Justiniano le da todo el poder al papado, y obtiene una supremacía sin precedentes. Quitaba reyes y ponía reyes. Hacía y deshacía en Europa. Tomó esa supremacía por 42 meses. ¿Cuánto sería 42 por 30? 1260 días, pero al hablar de profecía estamos hablando de años. 1260 años. En Apocalipsis 12 dice que se le dio a la mujer 2 alas de grande ¿qué? ¿Cómo Dios conoce el futuro? 2 alas de grande águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, donde es mantenida por 1260 años. Precisamente debido a la intolerancia religiosa en los países europeos, un grupo de peregrinos salieron de Europa buscando libertad, precisamente libertad religiosa, y huyeron y llegaron a este continente. Llegaron a América, en el puerto de Plymouth. Ahí llegó el famoso barco llamado ¿cómo? El Mayflower. Y desde entonces se celebra una fiesta todavía en Estados Unidos que se llama Thanksgiving. Dar gracias a Dios. Gracias a nuestros primeros padres que llegaron al puerto de Plymouth, se fundó esta gran nación. Se hizo una tremenda constitución, separación de iglesia y Estado. Y hasta se permitió usar armas también. ¿Saben por qué? Porque en Europa el poder católico, las cruzadas católicas, estaban armadas y arrasaban con los cristianos. Y no querían que eso sucediera en este país. Si en dado caso llegase a unirse la iglesia y el Estado, que exista la libertad de usar arma. Así que aquí todo el mundo puede usar arma. Está aprobado por la Constitución para que se puedan defender. Eso es lo que pensaron en el Congreso acá en los Estados Unidos.
En Europa los cristianos usan armas, porque ustedes sepan, allá se defienden. Allá los atacan y allá se defienden. Por eso todavía existen los cristianos en Europa. Pero bien, vamos a entrar de lleno a lo que es la profecía y el papel que ha jugado Estados Unidos, que está jugando y que va a jugar en el futuro. Y el papel que usted va a jugar también. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre que blasfemo. Ya está hablando de religión, porque la blasfemia es únicamente contra Dios. O sea que es un poder blasfemo. Aquí está hablando directamente del poder papal, voy a hablar claramente. Esta bestia, dice, y la bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo. Cuando estudiamos Daniel 7, vimos que apareció un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas. Ese leopardo simbolizaba aquí al imperio griego macedónico dirigido por Alejandro Magno. Las 4 cabezas de leopardo, nos dimos cuenta de que el poder de Alejandro Magno, en su potencia, en su poder, se iba a quebrar ese cuerno. Y salieron 4 en su lugar. Esos 4 cuernos que salieron en su lugar, del norte, sur, oriente y poniente, sobre la cabeza de esta bestia, de este leopardo, simbolizan los 4 generales de Alejandro Magno que tomaron el reino: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Estamos ahí. El imperio griego macedónico. Esta bestia tiene cuerpo de leopardo y es el poder papal. O sea, hace que este poder iba a tener características de los 4 imperios mundiales. Y sus pies, ¿como de qué? Como de oso. Tendría características de los medos y persas. Y su boca, ¿como boca de qué? Como boca de león. El león simboliza al imperio babilónico. Y el dragón, que era Roma imperial, pero que al mismo tiempo es el diablo, porque es el que trabaja a través de las agencias. Y el dragón, Roma imperial, le dio su poder. ¿Dónde tenía su trono los Césares? Cuando el apóstol Pablo dijo, yo apelo al César. Pues has apelado al César irás. ¿Y lo llevaron a dónde? A Roma. En Roma estaba el asiento de los Césares. Pero esta bestia, el diablo, dice, yo no puedo engañar el mundo con emperadores ni con caballos. El mundo se va sofisticando cada día. Aquí yo tengo que cambiar mi estrategia. Entonces el mismo diablo levanta un poder político religioso. Este poder político religioso es levantado en el año 312. Les voy a contar un poquito cómo se fundó la Iglesia Católica. El apóstol Pablo llegó el evangelio a Roma apelando porque lo querían linchar los judíos. Ahí en Roma el apóstol Pablo empezó a escribir la carta a los romanos y muchas epístolas que él escribió. Pero en Roma, que estaba llena de esclavos que trabajaban en las minas, cuando llegó el evangelio a esta gente, la gente lo abrazó con tesón, con amor. Y en Roma prácticamente casi todo el mundo se convirtió al cristianismo, inclusive la mamá de Constantino, doña Elena. Constantino tenía una esposa llamada Fausta. También Fausta aceptó el mensaje. Aceptó el mensaje. ¿Se llama Fausta usted, hermano?
Pues Fausta se llamaba la esposa de Constantino. Y le hablaron a Constantino del Evangelio. Pero el líder máximo de Roma era el emperador, que simbolizaba al dios Sol, representaba al dios Sol. Viene Constantino y tenía problema en Roma porque Roma estaba dividida en tres partes. Una parte la dominaba Magencio, la otra parte la dominaba Licinio. Y él estaba desesperado porque quería controlar todo Roma, todo Italia. Y empezó a idear cómo hacer esto. Tenía una hermana llamada Constanza, invitó a Licinio y se la introdujo. Y por último Licinio se casó con Constanza. Y en el primer aniversario de bodas, Constantino fue a ese lugar y por la quinta costilla le metió la daga y mató a su cuñado. Mató a Licinio. Ya se quedó Constantino con toda esa parte. Pero había otra parte, la parte oriental de Roma, que la dominaba Magencio. Y Constantino reúne toda su caballería y se va a pelear con Magencio. No existe la Iglesia Católica. Estoy hablando del Imperio Romano. Vean cómo nace la Iglesia Católica. Se postra Constantino ante el sol para pedir la bendición del dios Sol sobre él y su ejército. Y miren la estrategia de Satanás. Le pone una nube, Satanás ahí al frente, que le cubre el sol. Y en esa nube se le dibuja una cruz. Y oyó una voz Constantino que le dijo, Hipnopsis sino vinces, que en latín quiere decir, con este signo vencerás. Inmediatamente Constantino mandó a hacer cruces, pintó la cruz en los escudos de sus soldados, se fue, atravesó el Tíber, llegó a donde estaba Magencio, se fajó con Magencio y obtuvo la victoria. Después regresa Constantino a Roma y llega a un distrito, un pueblecito pequeño que es el distrito de Trastevere. Y ahí en el distrito de Trastevere, Constantino llega a buscar a un pastor de la iglesia cristiana llamado Milciades. Milciades había nacido en el norte del África, hablaba un latín cruzado con el idioma berber y por ende no hablaba un latín culto. El que sirvió de intérprete fue un joven llamado Silvestre. Y Silvestre se paró delante de Constantino porque ahí llegó Constantino con toda su caballería, sus caballos enlodados, sus espadas mojadas en sangre. No existe la Iglesia Católica. Vea cómo se funda la Iglesia Católica. Y le dice Constantino a Milciades. Milciades cuando lo vio empezó a temblar porque pensó que lo habían ido a buscar para matarlo o para llevarlo preso. Le dice Constantino, ¿sabes quién soy? Le dijo, sí, su excelencia, el emperador Constantino. Y le dijo, sí, Milciades, yo soy Constantino. Pero quiero decirte que yendo a pelear la batalla del puente Milvio con mi rival Magencio, el Señor me habló como le habló a Saulo de Tarso también. Y de hoy en adelante yo soy apóstol de Jesucristo. Vean cómo el diablo está trabajando. Le dice, quiero hacerte 3 preguntas. ¿Dónde están los clavos con que crucificaron a Jesús? Me han dicho que tú los tienes. Dice Milciades, sí. Cuando el apóstol Pedro llegó a Roma, y antes